Hola a todos, mi nombre es Alexis Balboa Risco, soy consultor en Advanced Analytics. El día de hoy vamos a ver el tema de fusión de tabla de datos con IBM SPSS Statistics y este es el primer nivel. Entonces, si estamos utilizando más de una tabla o base de datos, por ejemplo, en un tipo de archivo específico, surge la necesidad o se deben fusionar tablas o base de datos. Entonces, ¿en qué consiste esta fusión de base de datos? Explicando brevemente, indica cómo se relacionan estos datos de distintas tablas o base de datos. ¿Sí? Por lo general, significa identificar un campo que exista entre las dos tablas y tanto así como éstas se pueden relacionar en distintas fuentes de datos. Entonces, en esta ocasión vamos a ver cómo podemos fusionar archivos en IBM SPSS Statistics. ¿Sí? Entonces, los procedimientos que vamos a realizar básicamente van a estar dados por dos. El procedimiento de añadir casos que permite combinar archivos de datos por casos de información muy similar, pero codificada en diferentes tipos de archivos. Entonces, lo que me permite este procedimiento de SPSS añadir casos es simplemente consolidar una base de datos. Ya puede ser que esté de años anteriores, de meses anteriores, ¿sí? Entonces, como ejemplo, tenemos información de seguros de diferentes cuentas de años. Entonces, lo que me va a permitir este procedimiento es juntar esos años y consolidarlo en una sola base, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a trabajar el ejercicio de cuentas 97, del año 97, y seguros con cuentas del año 98. Es el procedimiento de añadir variables. Básicamente esto nos sirve para combinar archivos y vincular los registros a partir de un campo clave y consolidar así una sola base de datos. Entonces, a diferencia del primer procedimiento que es añadir casos, lo que va a hacer añadir variables es identificar un campo clave. En este caso, una vez consolidada estas dos bases de datos de los años 97 y 98, por ejemplo, vamos a consolidarla en una sola base de datos, ahora con clientes. Es decir, las características que presentan estos clientes del año 97 y 98 se van a presentar en esta nueva base de datos o se van a fusionar con esta base clientes. ¿Sí? Y bueno, vamos con la aplicación. Para eso vamos a trabajar esas dos bases de datos que habíamos mencionado. Y la primera es de cuentas 97. Bueno, estamos en la plataforma Statistics y la base de datos es cuentas 97. En esta primera base de datos, 162 clientes, ¿sí? 162 clientes. Pero recuerden que aquí estamos en el año 97. Son las cuentas del año 97, como pueden apreciar aquí. Entonces, el primer procedimiento, que es añadir casos, lo que vamos a hacer es consolidar un solo archivo, ¿sí? Una sola base de datos, con esta otra base que es cuentas 98. ¿Sí? Aquí se puede ver cuentas 98. Entonces, aquí tenemos otros clientes, ¿sí? Tenemos el tipo de cuenta, tenemos la apertura de balance, el balance actual, la fecha, y si se dan cuenta aquí en la fecha se muestra el año 98, ¿sí? Y tenemos algunos campos más propiamente de la base, pero ¿cuál es lo importante aquí? Entre esas dos bases, si se dan cuenta, es que necesitamos campos en común, ¿sí? Entonces, como ID de cliente, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tipo de cuenta? Y este campo que me hace referencia pues a un tipo de cuenta, ¿sí? Y alguna característica propia del cliente. Entonces, vamos a fusionar, ¿sí? Con el primer procedimiento que es añadir casos. Entonces, vamos a combinar las cuentas del año 97 con las cuentas del año 98. Para eso tomamos como base las cuentas 97 y el procedimiento que vamos a realizar en SPSS va a ser el siguiente. Nos vamos a datos, fusionar archivos y el primer caso que es añadir casos. Entonces le damos clic, nos va a direccionar o nos va a decir dónde se encuentra esa base de datos que queremos fusionar. Vamos a darle a examinar. Seleccionamos nuestra base de datos, que en este caso, pues como habíamos comentado, es las cuentas 98. Le damos a abrir.
Le damos continuar, ¿sí? Y como pueden apreciar, aquí se muestran los campos, ¿sí? Coincidentes en este caso, como era el ID, el tipo de cuenta, cuándo se abrió la cuenta, y etcétera. Entonces, estos campos que no son coincidentes, se están mostrando en la parte izquierda, ¿sí? Que en este caso, pues, son de la base de datos del cuentas 98. Le damos a aceptar simplemente. Bueno, aquí se muestra el visor de resultados, simplemente se copian la sintaxis, pero lo que nos importa es la base de datos. Entonces, como hemos tomado como base de datos cuentas 97, ¿sí? Si vemos, tenemos 358 clientes. Y en la fecha de apertura se muestra pues cuentas del 97 y también se muestran cuentas del 98. Entonces, en este primer ejercicio lo que hemos hecho es fusionar archivos mediante el procedimiento de añadir casos. Se tienen las cuentas del 97 y del año 98. Listo, entonces, como siguiente ejercicio, vamos al procedimiento de añadir variables. Ahora, como habíamos comentado, esto nos sirve o para combinar archivos, pero en este caso vamos a tomar de referencia un campo clave, ¿sí? ¿Cómo vamos a fusionar ese archivo? Entonces, para eso, queremos fusionar cuentas 97 con esta base de datos clientes. Es decir, vamos a darle las características a estos clientes, ¿sí? Como pueden ser campos, la edad, el género, el tiempo que tiene la empresa, etcétera. Y para eso tomamos como base cuentas 97, vamos a datos, el procedimiento de fusionar archivos y añadir variables. Le damos clic, nos dice cuál va a ser el archivo externo, le damos a examinar. En este caso, la base de datos va a ser cliente, le damos a abrir, le damos continuar. Y aquí nos dice cuál va a ser el método de fusión. Bueno, comentando brevemente, el método de fusión va a ser uno con muchos basados en valores de clave, ¿sí? En este caso mi clave va a ser el ID, como habíamos comentado. Entonces, si nos vamos a variables, aquí se muestran, ¿sí? Con asterisco los campos que se encuentran en la base de datos actual. Y con el signo más, ¿sí? Los nuevos campos que se van a añadir. ¿Está bien? Aquí están los valores de la clave, que en este caso es el ID, y simplemente le damos a aceptar. Listo, y como ven, de mi base de datos cuenta 97, pues tenemos las características de los clientes y se añadieron los campos como edad, sexo, región, ingresos y etcétera. Entonces tenemos la base consolidada de los 358 clientes. Bueno, eso es todo. Gracias.